Bien, hablábamos, ¿verdad?, de la fusión, del tema económico de la fusión, presumiblemente ese ahorro de 25.000 millones, que no se sabe de dónde saldrá, como les decía el profesor Siriaco en ese análisis que hacía, si de los 21.000 millones que gasta el MESID, 14.000 se lo lleva la UAS y los otros se lo llevan las becas, ¿de dónde que vamos a ahorrar esos 25? Bueno, dice también el doctor Siriaco que el presupuesto que se sometió de 1.485 millones deberá cambiar porque si aplica la reforma fiscal que está contemplada ahí, más las fusiones de esos 25.000 millones, eso implicaría que son 2% y el presupuesto habla de 3.1% de déficit fiscal y ya con esto se habló en estos días que eran 115.000 millones que iba el gobierno a buscar. Entonces, que ese presupuesto debe cambiar. Pero eso es como ponerse a calcular, yo tenía una vaca, esa vaca me parió una vaquita y yo después tenía 2 vacas y después tenía, bueno, yo tenía un matadero gigantesco. Porque tú planificas, tú pones eso, pero tú tienes unos gastos fijos y unas cosas que no vas a poder mover. Y ahí estamos viendo, por eso pide, por ejemplo, dice Juan Ariel Jiménez, que lo más importante es que el presupuesto incluya una significativa reducción del gasto en nómina. El gobierno lo que anunció es una congelación de la nómina. Entonces, por eso es que todo el mundo grita y dice, a mí no, nos van a cargar de impuestos, entonces siempre a los que más pagamos. Dice la Asociación de Industria en el día de hoy, ustedes vieron la declaración, el artículo que escribió, lo comenté rápido aquí, Ligia Bonetti, de la improvisación y del que venía a cargarle siempre a los sectores productivos. Miren lo que dice la Asociación de Industria, don Julio Virgilio Brache, de RICA. Hay que evitar que la reforma fiscal afecte la creación de empleos y las exportaciones y que el crecimiento económico no debe detenerse. Significa que esa reforma fiscal puede tener en la interpretación de los industriales dominicanos 3 impactos negativos. Uno, que detenga el crecimiento económico, que el año pasado fue de 2.5, que tenemos proyectado 5, que es el potencial nuestro, pero que lo detenga. 2, que disminuya las exportaciones porque afecta a sectores productivos que exportan. Y 3, que esas empresas se vean en situación de desequilibrio financiero y tengan que reducir sus empleos. Entonces, en lugar de generar más empleo, disminuyamos los empleos. Todo eso se extrae de lo que él advierte, porque si él no lo advirtiera, si eso no fuera una realidad o una posibilidad, mejor dicho, él no lo estuviera advirtiendo. Entonces, explica que el sector industrial aporta el 29% del Producto Interno Bruto de la nación. 29, el 30% del Producto Interno Bruto, 1/3 lo aporta el sector industrial y el 22% de las recaudaciones que da impuestos internos. Entonces, 106 millones nada más se pagaron en julio de este año de impuestos y el gobierno dice que aspira, según verdad los números que se tiraron estos días, a obtener 115.000. Antes se hablaban de 200.000 millones con la recaudación de impuestos. Entonces, dice él, no queremos que la reforma fiscal sea un freno al crecimiento. Y el hecho que no se haya presentado genera incertidumbre porque estamos todavía discutiendo. Todos los sectores han sacado sus objeciones. Zonas francas, gaseros, los de gas, los gaseosas, bebidas gaseosas, los del ron, los del turismo. Todo el mundo ha dicho, a mí no, porque entonces tal cosa y allí y acá. Aunque ellos respaldan la fusión de los ministerios, ¿ves? Andy por un lado, el profesor por otro lo rechaza, los que conocen de eso, porque don Julio Virgilio Brache no conoce de la parte estructural y de las funciones del MINER y de los objetivos del MINER como institución y del MESID. Él lo ve desde el punto de vista de si es verdad que el gobierno dice que se va a ahorrar 25.000 millones, lo cual le demuestra el profesor Siriaco, decano de la UAS y doctor en economía, que no es verdad. Pero fíjense cómo hay esas variaciones y esas divergencias. No es sencillo el tema. Entonces aquí tenemos otros temas. Abinader incrementó menos la nómina, pero aumentó su costo. ¿Qué es lo que importa aquí?
debió aumentar más la nómina. Yo me recuerdo Peguero Méndez, que era diputado, presidente de la Cámara, y nosotros discutíamos en la Ucamaima la ley eléctrica. De ahí salió la ley de capitalización, que la apoyó el doctor Peña Gómez, y me reíamos muchísimo el difunto Monseñor Arnaiz, brillante e intelectual, Monseñor Arnaiz y agripino, gozaba mucho con Peguero Méndez, porque Peguero en una ocasión canceló a todos, cuando se peleó con lo del PRD entonces, con un lío con Hipólito y Guido, unas cosas que hubo en el Congreso una vez, y canceló muchos de los altos dirigentes del PRD de entonces, las figuras, los grandes robles, como le decían, los viejos robles, y decía, y nos reíamos mucho, gozábamos muchísimo con las ocurrencias de él, porque él decía que él había cancelado mamajuanas, botellones de litro, y había puesto muchas damajuanas, que ese era un romito chiquito, una botellita chiquita, que era que es lo que Dios canceló, muchas de las grandes, pocas de, o sea, y con eso puso muchas chiquitas. Entonces aquí lo que estamos viendo es lo contrario. Se elevó, se creció menos la incorporación en 11.4, pero el gasto por salario creció 34%. Dice, encontró 515,000 empleados y lo llevó a 618. Eso es el gobierno del presidente Abinader, del 20 al 24. Creó 63,000 puestos, un crecimiento de 11.41%. Danilo tenía, dice, cuando Medina le entregó, el presupuesto contemplaba 208,000 millones de pesos, un 4.2% del producto. 208,000 millones de pesos. Actualmente está en 336,000 millones de pesos, un 6.2% del producto. De 4.2 pasó a 6.2. Eso 2% del producto es lo que se quiere recaudar con la reforma fiscal. Entonces aquí pasó lo contrario que lo que hizo Peguero Méndez en la Cámara de Diputados, que en lugar de cancelar los galones y los bidones y poner damas Juanita, aquí se han puesto muchos galones y bidones y en lugar de poner mucho empleo, y lo que se ha generado es un aumento del 2% del Producto Interno Bruto, 136,000 millones prácticamente. Y el sueldo promedio pasó de 30,500 a 41,000. Todo ese personal nuevo, dichoso, que ha entrado en la administración pública, ha entrado con sueldazos por encima de los que tienen los empleados de carrera, los que siempre han estado, los que comen lo que pique el pollo, lo que yo digo. Entonces, del 2003 a la fecha, el Estado pasó de 223,000 empleados a 618,000. Pero si a eso usted le suma que 425 millones se van en pensiones especiales cada mes, dice el periódico aquí que hace el trabajo, una auténtica fiesta de pensiones especiales. 425,000 millones son 5,000 millones de pesos al año. Botellas vitalicias que le dan a gente con 400, con 300, con 170, con 200,000 pesos, mediante una discrecionalidad administrativa del presidente, que debiera estar sustentada en una razón, una justificación, ¿verdad?, motivada, legal, que la justifique, pero no es porque le parece. Al que más pegado esté. Entonces, esas no son, ahí no va a alcanzar nunca ni el que era el presupuesto de Kuwait. Entonces, tenemos que poner impuestos a los que pagamos, a la clase media, que no nos van a retribuir de ninguna manera, para financiar esta francachela, vamos a decir que histórica, porque ya llevamos varios años, muchos años con esto. No es justo, no es justo, no es justo. Vamos a una pausa, esto es Economía y Mercado.